Bueno, pues continuamos con la siguiente mesa, dedicada esta tarde a Pablo Aranda, después de las dos maravillosas intervenciones de Rocío Peñalta y de Antonio Javier López. Ahora vamos a comenzar la mesa que lleva por título Palabras contra el olvido, porque cuando yo estaba diseñando el programa del Seminario de la Nube, como he comentado antes, ya una vez que Pablo se había marchado, casi sin previo aviso, por lo menos para los que no estábamos tan cerca de él, pensé que era necesario seguir adelante con el tema del humor y la cultura en el seminario y que era necesario hacerle este homenaje. Y claro, pensando en Rafael Pérez Estrada, Pablo Aranda, Málaga, cultura, y me vino un nombre a la cabeza que era el denominador común y una persona que enlazaba de alguna manera tanto a la figura de Rafael como a la figura de Pablo, y ese nombre era el de Antonio Soler. Antonio Soler, como bien sabéis todos, es escritor, es malagueño y otro de los grandes que ha convertido Málaga en una ciudad literaria de primera. Y le propuse, pues eso, participar en una mesa en la que, titulada Palabras contra el olvido, en la que charláramos sobre Rafael, sobre Pablo y sobre la importancia de la palabra escrita, de la literatura, de la lengua, de todo lo que nos deja, el legado que nos deja un escritor que en ambos casos se fueron muy pronto, porque Rafael también era joven, no tan joven como Pablo, o sea, Pablo era obscenamente joven, ¿no? Se podría decir, muy joven, pero Rafael también era joven y también le quedaba mucho por escribir y por contar y por crear, y hablar de eso, de cómo la literatura consigue que algunos nombres pues se conviertan en eternos, que ese es el consuelo que nos queda, que más allá de nosotros quedarán siempre las palabras y la obra de Rafael y de Pablo. Antonio Soler es sobradamente conocido, pero no está de más que recordemos algunos de los hitos de su carrera, de su trayectoria, porque, y ya lo he dicho en más de una ocasión, Málaga está llena de gente de primera, de gente de la cultura de primera y de artistas y escritores de primera, y Antonio Soler es un claro ejemplo de ello. Obtuvo en el año 1996 el Premio Real de Novela, que además se acaba de fallar recientemente y este año lo ha ganado Luis G. Martín. Obtuvo en el año 2004 el Premio Nadal, otro premio de reconocidísimo prestigio por El Camino de los Ingleses, y su última novela, no he dicho, y esto es importante, que en el año 96 gana el Premio Ralde por Las bailarinas muertas, pero que también obtuvo el Premio de la Crítica. Porque, esto es un detalle importante, con su última novela, su gran novela, su obra, yo diría que maestra hasta ahora, esperemos que siga escribiendo obras maestras, es Sur, que le ha valido de nuevo el Premio de la Crítica, entre otros muchos. Como ya he comentado, Antonio Soler, es un enorme honor y placer poder charlar esta tarde con él. Es uno de los grandes nombres de nuestra narrativa española contemporánea y un gran defensor y creador de esa Málaga arcádica, literaria, que la ha convertido en una ciudad de primera, como también hizo Pablo, que ponía a Málaga, ponía los territorios más cercanos, y como también hizo Rafael, convertir a Málaga en objeto artístico y literario. Así que para mí es un inmenso placer conversar esta tarde con Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Y no sé, eso, ahí. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera comenzar preguntándote algo obvio, pero que creo que puede ser muy ilustrativo, y es que me gustaría que nos contaras cómo y cuándo conoces a Rafael y cómo y cuándo conoces a Pablo. Muy bien, buenas tardes y muchísimas gracias, Ana, por invitarme a estar contigo aquí esta tarde. Unas gracias que van teñidas de pena, pues estamos hablando de dos personas que fueron dos amigos muy importantes en mi vida. En un periodo corto, paralelamente, es decir, coincidí en amistad con Rafael y Pablo durante unos años, aunque ellos creo que nunca se conocieron. Yo
la evolución de esas dos amistades fue distinta. Y me explico. Yo a Rafael lo conocí desde un punto inicial profesional y fue avanzando hacia lo personal y lo puramente amistoso. Y a Pablo lo conocí desde ese punto de amistad, y la amistad se fue profesionalizando sin que se perdiera, quiero dejar claro, el nicho de amistad. Y si me alargo un poco más, se entenderá algo mejor. Yo a Rafael lo conocí porque en el año 86 yo gané un premio de novela en Valladolid, que lo patrocinaba el Ayuntamiento de Valladolid, y yo no conocía a nadie del mundo literario, ni aquí, ni en Valladolid, ni en Málaga, ni en ningún sitio. El alcalde de Valladolid, que entonces era socialista y muy amigo de Pedro Aparicio, por lo visto lo llamó, según contó luego Pedro Aparicio, y le dijo: oye, tenéis un chico joven en Málaga que está muy bien y merecería la pena que le hicierais caso. Yo recibo una llamada de Pedro Aparicio, me dice que me quiere conocer y tal. Fui a verlo al ayuntamiento una mañana, me dice: oye, tendríamos que presentar esta novela aquí en el ayuntamiento, es tu ciudad y tal. Y, no, pues, y recuerdo perfectamente, me dijo: yo conozco a Alfonso Canales, a Rafael Ballesteros, a Manuel Alcántara y a Rafael Pérez Estrada. Soy amigo de los cuatro, ¿quién quieres que te presente? Dije: Rafael Pérez Estrada. Y de ese modo conocí a Rafael, quedé una tarde con él en su despacho de abogado. Bueno, me hizo una presentación muy generosa y nos fuimos viendo en algunos actos, en algunas comidas con Rafael Ballesteros, con José Ignacio Díaz Pardo. Y no fue hasta, yo diría, 6, 7 años después que la verdadera amistad empezó a cuajar. Se formó el grupo aquel del restaurante Vilmore, donde el humor era la ley universal. No era una tertulia literaria, era un disparate de amigos. Y además de eso, yo empecé a ver a Rafael. Recuerdo, comíamos los dos solos todos los domingos y se generó una cierta hermandad. Yo recuerdo que ante una desgracia familiar que tuve muy fuerte, él me llamó, yo regresaba de un viaje y me dijo: ¿es verdad esto que te ha pasado y tal? Y dije: sí. Y me dijo: ¿dónde estás? Y dije: estoy en casa de mi cuñado, pero que es como mi hermano. Y recuerdo que me dijo: si necesitas algo, mañana, esta noche, de madrugada, yo también soy tu hermano, soy tu padre, soy tu amigo. Con eso explico un poco la relación de amistad que tuve con Rafael, que fue muy, muy estrecha. Y a Pablo lo conocí no en el ayuntamiento, sino en un comedor social, en el Llano de la Trinidad. Debía de ser 1993, 94 aproximadamente. Y Pablo y yo íbamos allí de voluntarios a poner los platos en la mesa a las personas necesitadas, inmigrantes y todo eso que estaban allí comiendo. Luego recogíamos las mesas, limpiábamos, fregábamos el suelo y nos íbamos a un bar de calle Mármoles a hablar. Y allí él me empezó a contar que había leído esa novela corta de la que antes hablaba, se tituló La noche, y que me dijo que la había leído en fotocopia porque nadie se la quería prestar y tal. Y me dijo que escribía, y pues bueno, con mucha humildad, y así nos fuimos viendo. Aquello duró un par de años, pero luego quedábamos. Recuerdo que en el año 96 pasamos la Nochevieja juntos, y en 2003 yo estoy de jurado en el Premio Primavera de Esparza,
y llegan cuatro o cinco novelas finalistas y empiezo a leer una y digo, esto me suena a algo que me ha dicho Pablo. Lo llamé y digo, oye, esta novela, ¿tú ya la has mandado al premio? Me dijo, sí. Digo, pero no me has dicho nada. Dice, no, yo no voy a molestar ni nada y tal. Y bueno, a mí no desvelaré nada de lo que sucedió en el jurado ni nada, pero yo la peleé como novela ganadora. No pudo ser, pero quedó finalista y fue la primera novela que publicó Pablo con mucha alegría. Y a partir de ahí recuerdo que hablé con Mónica Martín, que éramos muy amigos porque en los tiempos que yo estuve en Anagrama ella era la jefa de prensa y acababa de montar una agencia literaria, Mónica Martín, y le dije, oye, tengo un amigo que acaba de ser finalista del Premio Primavera, es una novela muy buena, yo creo que te interesa llevarlo y tal, y me dijo, sí, que me la mande y tal, y sigue siendo su agente, ¿no? Y ya te digo, luego vino, pues, recuerdo que cuando me dieron el premio Nadal, él se vino media gira conmigo en el año 2004, estuvo en las presentaciones de Madrid, en Barcelona, con una noche absolutamente delirante, llena de humor, que acabamos en un bar cerrado con unos gitanos extraños, Pablo bailando con una chica que creo que no tuvo suerte de que no la apuñalara un gitano, pero todo con muchísimo humor. Esa ha sido la historia. Y una cosa sí, no sé si me extiendo mucho, como el fin de los dos, curiosamente, esta mañana lo pensaba, sabiendo que iba a venir aquí, creo que por suerte para mí, los 3 últimos meses de vida, tanto de Pablo como de Rafael, no los vi físicamente. Hablé con ellos por teléfono, nos enviamos mensajes de un modo o de otro, pero cuando murió Rafael yo estaba en Estados Unidos, estuve 3 meses o 4 allí, y Rafael murió cuando yo me iba. Recuerdo que comimos los dos solos, fue una despedida muy, muy dura, muy dolorosa, porque Rafael sabía lo que le pasaba y yo también, y me dijo, espero que haya un aliento para tu vuelta y tal. No lo hubo, y los 3 últimos meses yo no lo vi, y a Pablo pues con el confinamiento igual. Es difícil hablar de todo esto y de pensarlo, porque yo recuerdo el día cuando murió Pablo, lo primero que pensé es, necesito ir a la capilla ardiente a abrazarme con todos los amigos que lo queremos, y luego pensé, no, si no puede haber una capilla, porque estábamos en el confinamiento y no se permitía aglomeraciones de gente, y es triste también. Por eso también la cosa de hacer este pequeño homenaje, que ya he dicho antes, Antonio, que tenemos que organizar uno mucho más grande cuando podamos estar sin mascarilla y podamos estar todos los que queríamos a Pablo, que éramos muchos. Me gustaría que definieras, porque tanto Rafael como Pablo usan el humor de manera sistemática en sus respectivas obras, pero de manera muy diferente. Sí. ¿Tú qué destacarías de Rafael como escritor y de Pablo como escritor? Es decir, ¿qué rasgos sobresaldrías o subrayarías de su faceta como escritores, que son diametralmente opuestos, pero que en el fondo también hay algunos rasgos, ¿no? Como el convertir Málaga en una ciudad literaria, sí, o el humor, el empleo irónico inteligente de ese humor? Yo creo que eran dos personalidades muy, muy diferentes. Vamos, me costaría trabajo pensar en dos personas más diferentes, aunque con intereses comunes, como era la literatura y la cultura. Rafael tenía mucho que ver con el surrealismo. Y a eso le exprimía, hablo desde el punto de vista del humor, le sacaba mucho jugo con unas asociaciones que solo el surrealismo permite, y que eran muy brillantes y muy inteligentes, y te llevaban a veces a
a la risa, o desde luego a la sonrisa inteligente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora al bajar de mi casa en la escalera he visto un dibujo que me envió una Navidad de los años 90 y se ve el niño Jesús ya pues como con 2-3 años con una boquilla y me dice: querido Antonio, el niño Jesús ha prometido dejar de fumar este año, espero que te vaya bien y tal. Ya digo, muy pegado al surrealismo. Y Pablo, el humor de Pablo lo veo mucho más cercano del absurdo, de la asociación de palabras, del juego de palabras, del sinsentido, que muchas veces provocaba estupefacción, sobre todo en las personas que no lo conocían, porque él decía las bromas, lanzaba las bromas con una cara muy seria. Claro, sí. Eso producía una sensación de extrañeza en quien no lo conocía, ¿no? En los que lo conocíamos aumentaba la sensación de inteligencia, de sentido del humor. Y las obras, como tú has dicho, pues se reflejan esas dos personalidades tan diferentes, ¿no? Rafael, como todos sabemos, va por un camino muy poco transitado, casi es un género en sí mismo, porque no se adscribe a una familia ni a la otra, sino que hace verdaderamente lo que quiere. Yo a Rafael literariamente siempre lo definiría como el poder de la imaginación, no de la fantasía, sino de la imaginación. Y Pablo, por el contrario, desde el principio, quizá la novela un poco que sale de ahí, pero no tampoco del todo es desprendimiento de rutina, que ahí ya está Pablo desde el título, Pablo del humor del que decía, pero es una vocación de escritor realista, que pertenece a esa familia tan sólida dentro de la narrativa española, y con unos ciertos aires de denuncia, sobre todo en las primeras novelas, una mirada hacia los débiles, hacia los desatendidos, inmigrantes, gente pseudo marginal o marginal, que en cierto modo se va diluyendo y se asocia, yo creo que por un ambiente editorial, a un sesgo de novela negra, pero sin abandonar nunca la esencia de Pablo. Yo creo que siempre es muy reconocible en toda su trayectoria narrativa. He dicho ambientes editoriales, ambientes literarios, y creo que no siempre son beneficiosos, creo que a veces son dañinos, y me da la sensación que en el caso de Pablo hubo algo de eso. Suele pasar, a ver, sí. Suele pasar. Pues curiosamente mañana vamos a presentar un texto inédito de Rafael, que se llama Bacanal, con V, y ahí me ha recordado, porque el texto es muy breve, lo hemos editado junto con la Diputación de Málaga y el Centro Cultural del 27, el texto es muy breve, pero tiene muchos juegos de palabras, igual que hacía Pablo Aranda. En ese sentido, este texto breve se parece bastante, ha dado la casualidad que se parece bastante a algunas de las formas o de las técnicas narrativas de Pablo con respecto al humor. Has dicho que Rafael era un género en sí, y lo has declarado en más de una ocasión. También lo has definido como el mago de las palabras. Y es evidente que su obra es inclasificable. El género, dices que practicaba el género Rafael porque mezcla teatro con prosa, no tiene una etiqueta a la que se pueda adherir. Y a mí me gustaría preguntarte si tú crees que ese universo único, mágico, casi insondable de Rafael, aún está por descubrir.
aún está por llegar a su máximo potencial. Sí, estoy seguro. Y lo he dicho muchas veces, pero porque estoy seguro hasta cierto modo es explicable. Porque bueno, todos tenemos el paladar acostumbrado a determinadas cosas y cuando surge algo nuevo cuesta asimilarlo. Y Rafael era pura vanguardia en ese sentido, pura novedad, difícilmente digerible por el mundo editorial, cultural. De hecho fue 2 veces finalista del Premio Nacional de Poesía con 2 libros que estrictamente no eran de poesía. Pero claro, ¿dónde metías aquello? Pues en novela, hablo no de los últimos trabajos, no. Quizá algunos después lo habrían metido en parte de su obra en la familia de los microrrelatos o algo de esto, pero cuando Rafael escribía eso no se conocía ni existía. Y yo creo que sí, que es un autor por descubrir, es un autor de futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y a propósito de la dimensión insondable de Rafael, releyendo tu maravilloso artículo, que ojalá nunca hubieras tenido que escribir, en Diario Sur, titulado Pablo, el 2 de agosto de 2020, hablabas de un Pablo que son muchos Pablos, y Rocío Peñalta en su charla de hoy también lo ha titulado Un Pablo que son muchos Pablos. Y él mismo hablaba de sí mismo como un Pablo que son muchos Pablos. ¿Cuál es la dimensión real de Pablo Aranda? Yo cuando murió Pablo y las personas que yo vi en su momento, todo el mundo, pocas veces he visto yo tanto dolor y tanta conmoción por una muerte. Todo el mundo coincidía en la bonomía de Pablo, que es real y que existía, pero no estoy yo tan seguro de que a él le gustase pasar a la memoria de todos exclusivamente como ese chico bueno, por entendernos, ¿no? Yo creo que Pablo era bastante más complejo que todo eso, que era una cara amable que él mostraba al mundo y que lo hacía ser querido, y él a la vez era una persona muy cariñosa, pero yo creo que cada uno de nosotros somos un iceberg que se nos ve la puntita y por debajo va todo lo demás. Y yo creo que Pablo era bastante más complejo, bastante más sofisticado que eso. Es más, yo diría que para mí, habiéndolo conocido 25, 26 años, en periodos de haber viajado juntos, de pasar noches hasta la madrugada juntos, también con Rafael, pero que era más, no sé cómo llamarlo, comprensible o menos complejo Rafael que Pablo. Es la impresión personal que yo tengo habiéndolos tratado a los dos mucho. Yo pienso que la grandeza, o sea, que lo que comentaba que lo sentimos todos tanto y que tanta gente sintiera la muerte de Pablo, está muy relacionada con lo que ha comentado antes Antonio Javier, y es, aparte de su grandeza como escritor, esa mirada que tiene del mundo, era la humildad. Sí. Porque en el mundo de la cultura, hablo del mundo de la cultura porque es el que conozco, pasará también en otros ámbitos, a veces es complicado encontrarse con genios que son sencillos y son humildes. Y eso es lo que yo creo que causa admiración, que aparte de lo buena persona que era, cualquier persona que se acercara a él a pedirle ayuda estaba siempre dispuesto. Y a propósito de esa ayuda, él ha declarado en numerosas ocasiones que fue la lectura de La Noche, de Tu relato de la noche, uno de sus referentes, ¿no?, a la hora de escribir. Y me gustaría saber
porque también Rafael fue un poco maestro tuyo, tú de Pablo, pero al final sois tres escritores, tres grandes nombres, con tres estilos muy diferentes, pero creo que siempre hay trasvases, ¿no? A partir de una relación personal y profesional siempre hay trasvases. ¿Qué huella crees que han dejado en ti uno y otro? ¿O qué has aprendido de ellos? ¿O qué te han enseñado ellos que puedas destacar o que puedas...? Sí, yo no estoy, no sé si por desgracia para mí, no reconozco una huella literaria de Rafael en mí. Yo cuando conocí a Rafael había escrito solo esta novela y algunos relatos, pero yo ahora acabo de recibir un mensaje de Antonio Fontana diciéndome que ha vuelto a leer, él me dice que por cuarta vez aquella novela, La noche, y que sigue viva y que le ha vuelto a encantar y tal. No lo digo como loa, sino como parte de mi reflexión. Yo me sigo reconociendo en esos primeros relatos y en esa primera novela. Y me sigo reconociendo que ese es mi pequeño mundo literario y que estaba medio hecho cuando yo conocí a Rafael. Yo de Rafael aprendí muchísimo como ser humano, de humildad también, porque Rafael daba la apariencia de gran señor, y lo recuerdo perfectamente besándose la mano de lo que se quería. Cuando se publicaba un libro de Rafael, el primer ejemplar, lo recuerdo, me dijo, mira, este es el primer ejemplar que he creado, y se lo dedicaba a mi admiradísimo y queridísimo Rafael Pérez Estrada, con toda la admiración de Rafael Pérez Estrada. Pero ese era el juego de Rafael. Realmente era una persona entrañable, desvalida en muchos aspectos y de una inteligencia muy poco fuera de lo común. Yo recuerdo que en una comida de esas de Vilmore estaba, no sé si tenía gripe o algo de esto, y me dijo, estoy hoy flojo, y le dije, ¿cómo te encuentras, Rafael? Mal, así como si fueras uno de nosotros. Y me dijo, sí, parece uno de nosotros. Y ya digo, porque recuerdo un día entero que pasamos en un pueblo de Córdoba, Pablo García Baena, Rafael Ballesteros y yo de oyentes, y Vicente Núñez y Rafael Pérez Estrada, a ver quién era más agudo, más listo, más malo. De verdad, para mí fue de los días más memorables de mi vida. Y de Rafael aprendí eso, y la generosidad. Y de Pablo podría decir lo mismo. Una gran entereza y una inteligencia muy clara para reconocer, y tú sabes bien, lo que hay alrededor en tu mundo profesional editorial, y la suficiente capacidad de encaje como para que nada de eso se notara, ¿no? Y llevarlo todo con una apariencia de que aquí no pasa nada, pero sabiendo perfectamente lo que está ocurriendo en cada momento y quién es quién. Y eso es muy difícil de establecer en un mundo. Recuerdo algunos años que coincidíamos en el premio Biblioteca Breve de Seix Barral en Barcelona, que bueno, pues es el premio literario al que acuden más escritores de toda España. Y antes de la comida, que es un poco disparatada porque hay un montón de mesas en un salón inmenso, y hay un momento en el que dicen a las mesas, y cada uno corre
por allí a ver con quién te sientas. Recuerdo que Pablo y yo siempre íbamos juntos y nos sentábamos. Y verlo allí, en medio pues, de Eduardo Mendoza, de Rafael Chirves, de Juan Marsé, de toda esta gente y tal, a mí me hacía gracia y me llenaba de orgullo también, porque como antes decía, era el chico que yo había conocido en los comedores del Llano de la Trinidad, que me decía que le gustaba escribir, pero que él, bueno, que no me quería enseñar nada porque no era lo suficientemente bueno. Y era allí uno más, ¿no? Bueno, ya hemos comentado que tanto Pablo como Rafael se marcharon de forma prematura. De Rafael tengo constancia de que hay textos inéditos, como el que presentamos mañana, y otros tantos que tiene la Fundación, que tienen los amigos, que tiene la familia. De Pablo nos sorprendió en septiembre este libro sobre ruedas, que se llama Una historia de amor, a la que también ha aludido Rocío, y que casualmente unían o reunían a Pablo y a Rafael en la ilustración. ¿Tú tienes constancia de que Pablo dejara algo inacabado? ¿Hay algo que todavía nos quede por descubrir en un ejercicio casi de magia y de generosidad, incluso desde el más allá? Sí, lo ha hecho y la semana pasada acabáis de leer una novela acabada, finalizada por completo, que ha dejado escrita. Y para mí ha sido una lectura muy penosa. Creo que es su mejor novela de los últimos tiempos, sin duda. Pero además de oír la voz de Pablo, hay un personaje que tiene la enfermedad que él tenía y que tiene 52 años y que se enfrenta a esa situación, y estar leyendo eso, supongo que para un lector, cuando esa novela se publique, que estoy seguro que se va a publicar, un lector que no conozca a Pablo ni las circunstancias de su muerte, pues bueno, pasará por esos pasajes de un modo más o menos doloroso, pero para nosotros es un golpe. Yo estos días como si hubiera vuelto otra vez a principios de agosto, ¿no? O a los días en los que me dijo que estaba enfermo, porque antes hablábamos de la capacidad de Pablo para producir ese shock que me estás diciendo, y luego ver que es una broma y duplicar el efecto humorístico, ¿no? Pero a principios de marzo, no sé qué día, sobre el 10 de marzo así, yo tenía en la cabeza llamarlo para ver cómo había hablado con otros amigos, para ver cómo llevaban el confinamiento y todo esto, y en ese momento me llamó él y dije, Pablo, te iba a llamar ahora para ver cómo estáis. Y me dijo, del coronavirus bien, pero tengo cáncer de estómago. Y yo dije, esto es demasiado, esto no puede ser por mucho que Pablo sea así. Y me dejó absolutamente liquidado. Y estos días leyendo esa novela he revivido toda esa sensación. Pero yendo a otra cuestión, que es lo que me apunta, sí, está esa novela y es como una carta larga que Pablo deja, y que ya digo, creo que es una novela que está en un rango superior a las anteriores. Yo hablé con él de esta novela ya cuando él estaba enfermo, y me dijo algo de lo que antes comentaba. Me dijo, me he librado del sonajero editorial, dice, estoy haciendo lo que de verdad me gusta y lo que siempre he tenido que hacer.
y yo creo que lo consigue claramente. No hay esa trama policíaca ni nada que en cierto modo, yo antes hablaba de la imaginación de Rafael, la imaginación en Pablo también está muy clara, pero siempre estaba muy pegada al terreno, yo ahí me reconozco también, y llena de ensoñaciones. Y esas ensoñaciones creo yo que en un determinado punto flotan más de lo que debían. Lo salva el talento narrativo de Pablo. Y en esta novela se olvida de todo ese sonajerío y hace lo que creo yo que tiene que hacer siempre un escritor, que es lo que le dé la gana. Totalmente. Eso es otra de las cosas que sí aprendí de Rafael. Hacer verdaderamente lo que le dé a uno la gana, aunque detrás del escaparate te estén diciendo que no te compran eso. Decir, bueno, pues vamos a seguir. Pues esta mesa se llama Palabras contra el olvido y fíjense la magia de las palabras y de la literatura, que nos ha regalado mañana un texto inédito de Rafael y Antonio Soler nos anticipa que también nos ha dejado un testimonio literario Pablo. Y para finalizar yo y dejar paso al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta, me gustaría, yo sé que es difícil, pero que nos recomendara un título de Pablo y un título de Rafael para aquellos que no han leído a Pablo o no han leído a Rafael, pues tomen nota y empiecen a leerlos a ambos, porque creo que los tres formáis una excelente tríada de escritores con inmenso talento, inmensa humildad, inmensa capacidad para la fabulación y para la narración, y además los tres hacéis gala pues, de la importancia de Málaga en vuestras vidas, en vuestra narrativa, y no lo escondéis como pueden hacer otros. Y bueno, pues me gustaría que aquellos que no han leído a Pablo o a Rafael, pues nos dijera un título, porque pienso que leer a las personas, a los escritores que ya no están, es la mejor manera de mantenerlos vivos. Sí. No hay otra. Sí, no es fácil. Hombre, yo de Pablo recomendaría esta última novela cuando salga, pero por cerrar el círculo, yo siempre le he tenido mucho cariño y mucha admiración a su primera novela, La otra ciudad. Yo creo que ahí está mucho del gran Pablo. Y de Rafael sí se me hace todavía mucho más difícil, porque Rafael, yo creo que cualquier libro de Rafael, porque leer un solo libro de Rafael quizás nos deja sin entender, del mismo modo que creo yo que leyendo La otra ciudad sabemos quién es el escritor Pablo Aranda, leyendo un libro de Rafael puede haber bastante desconcierto, es decir, ¿de dónde viene esto? ¿A dónde va esto? Yo creo que, no lo sé, sinceramente. Bueno, ¿te ayudo yo? Sí. Pues yo recomendaría poesía del último volumen que hemos publicado en Renacimiento, que es su poesía completa, sí, pero que no es poesía realmente, o sea, es como he dicho, sí, Antonio, es poesía narrativa, microrelato, teatro, porque por ejemplo yo hace poco he descubierto La ciudad velada, que no lo había leído y me parece un texto fascinante también, sí, ¿no? No, aparte que es la producción de Rafael es inmensa. Yo lo recuerdo en mesas como esta. Si tú fueses él, mientras yo hablaba, él estaba haciendo así, y no es que estuviera desatendiendo lo que estaba ocurriendo, y había hecho uno de esos maravillosos dibujos y luego empezaba otro y tal, y decía no sé cuánto, o sea, siguiendo esto, sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta para Antonio? Yo sí le quiero hacer una. Antonio, has dicho que tú te reconoces todavía en tu primer relato, en La noche, y que de la primera novela de Pablo, La otra ciudad, en el premio, antes de que fuera La otra ciudad, supiste que era de Pablo, le llamaste para decirle
Sí, pero... ¿Qué viste para saber que era de Pablo? Y si en esta última que nos ha publicado sigues viendo todavía ese Pablo. No, la primera es que yo no había leído nada de Pablo porque él no me quería dar nada. Y ya te digo, tú lo sabes, que nos íbamos al bar Los 21 todos los viernes por la tarde, estábamos ahí, y de allí nos íbamos a otro sitio, pero no. Pero sí me había hablado de una novela que estaba escribiendo, y fue por la cosa argumental, cuando yo vi aquello y reconocí Málaga y tal, dije, esto tiene que ser de Pablo. Y en la última novela sí, yo lo reconozco plenamente. Al mismo. No al mismo. Oye, yo tampoco soy el mismo en Sur que en La Noche, pero sí está la huella digital, está ahí. Es un Pablo más evolucionado. Todos vamos aprendiendo por el camino. Esa novela se publicó en 2003. Yo creo que estuvo años escribiéndola, por tanto hay casi 20 años de diferencia entre una y otra, y ahí sí hay una evolución clara, pero reconocible. En general es siempre reconocible en todas sus novelas, ¿no? Es difícil coger una de esas novelas con el título y el nombre tapado, empezar a leer y no saber que es suya. Yo creo que esa es una gran virtud de un escritor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría que esa última novela se publicara en una editorial que le diera distribución y visibilidad, que es lo... Sí, yo estoy convencido de que sí. Lo importante, y que podamos estar dentro de un año, todos sin mascarilla, presentándola en la Fundación Yo Me Ofrezco, como nexo de unión entre tres grandes genios. Y me gustaría pedir un aplauso, no solo para Antonio y para los ponentes de esta tarde, sino también un gran aplauso para Pablo, el que no pudimos dar o el que no pudimos hacer en ese momento en el que lo perdimos. Y gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y por querer celebrar este pequeño homenaje. Insisto, Pablo se merece un gran homenaje y se lo daremos cuando podamos, pero este pequeño homenaje que sirva como aperitivo, como precedente para otro mucho mayor, que será el que le daremos cuando podamos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Ana. Necesito que me firmes aquí para el permiso de la grabación y aquí para el pago, ¿vale?